De todo esto que hemos visto y hablando un poquito sobre la unidad 3, podemos decir que indudablemente la formación docente en la enseñanza del inglés debe de permitirle a los profesores empoderarse de manera que dejen de actuar como funcionarios al servicio del sistema educativo, para así poder actuar como intelectuales transformadores al servicio de la educación. ¿Qué quiero decir? La formación docente debe de encaminarse hacia la educación de profesionales con la capacidad para elaborar sus propios contenidos, procesos, práctica, distanciándose así, la verdad, críticamente de paquetes de conocimientos impuestos por actores y entidades que desconocen el contexto de los estudiantes y las comunidades educativas. De esta manera, la formación docente debe de desvincularse de esta visión actual de la que todavía adolece, porque en esta visión actual se esconde una metáfora de producción, una visión de la enseñanza como una ciencia aplicada y una visión del profesor como ante todo un ejecutor de leyes y principios del aprendizaje efectivo. Por ende, y a manera de conclusión, que es lo que vamos a tocar en este tema, de entre las primeras o entre los primeros puntos, se deben de formar docentes en lengua extranjera y propiamente docentes en lengua de la enseñanza del inglés que se reconozcan como actores sociales con capacidad para abordar, introducir transformaciones en la escuela y en los procesos de los seres humanos que tenemos a nuestro cargo. Una alternativa para revolucionar la formación de docentes en la enseñanza del inglés puede provenir, y esto les va a servir si aún no han hecho su trabajo final o ya a punto de consideración personal y profesional, de que empecemos a asumir un modelo sociocultural crítico como fuente teórica y metodológica para la formulación y la implementación de nuevos y mejores programas educativos. Los beneficios de este modelo al alejarnos de la formulación de políticas educativas basadas en discursos extranjeros que niegan la particularidad o particularidades de un país o región y que derivan evidencias generalmente parciales y fragmentadas. Por el contrario, este modelo propende a la por la toma de decisiones, pero sobre todo de acciones sobre la base de diálogos y compromisos asumidos por todas las partes de este proceso educativo. Estas decisiones y acciones no se toman verticalmente, no, se toman siguiendo ni siquiera horizontal, sino siguiendo la lógica y los intereses de estos intereses, perdón, me perdí, de gobiernos de turnos o entidades extranjeras. En su lugar, y esto es que no toma nada de esto, en su lugar se toma a través de la participación de todos los actores, teniendo en cuenta la diversidad de voces y las particularidades del contexto, ¿verdad, maestros? Yo siempre lo hemos hablado con ustedes. Cada grupo es tan heterogéneo, pero otra opción de transformación de la formación docente en la enseñanza del inglés puede darse si me dicen, a ver César, ese método no va conmigo. Bueno, les puedo proponer el modelo interpretativo cultural como base teórica y metodológica también para la creación y la puesta en uso de programas alternativos. Aquí hay un marco de la ecología en el aula que le llaman, en donde explican que este modelo, el interpretativo cultural, busca describir, interpretar, comprender los fenómenos que se dan en la escuela y en las aulas, y entonces dirige su atención a interpretar lo que las acciones, costumbres, hechos, declaraciones significan para los miembros de las instituciones educativas. En otras palabras, creo que este modelo comprende o trata de comprender la naturaleza de los procesos educativos desde la perspectiva, y fíjense qué parte interesante, de los participantes para atender la interacción entre las personas
y medios, considerando qué cosa, enseñanza y aprendizaje como procesos interactivos, reflexionando sobre los entornos y contextos escolares, comunitarios, familiares, culturales, el cómo influyen en el aula y además reconociendo como asunto de interés, porque así tiene que ser, los pensamientos, las actitudes, los sentimientos y las percepciones de los participantes. Para este modelo, el profesor, nosotros, es decir, ustedes y yo cuando estemos en el aula, vamos a ser un profesional reflexivo, técnico crítico, mediador del aprendizaje, pero además investigador en la acción, que reflexiona, elabora, diseña su propia práctica. Y por otra parte, la enseñanza se entiende como una actividad altamente compleja, específica del contexto interactiva, en la cual las diferencias entre las clases, escuelas y comunidades son importantes. ¿Qué quiero decir? Que la enseñanza deja de ser una mera técnica, un saber, aplicar teoría para constituirse en una actividad reflexiva que reconoce los aspectos intencionales y de resolución del problema del trabajo de los profesores. Maestros, el adaptar principios de cualquiera de estos dos modelos que les estoy dando, repito, a título personal, profesional, incluso laboral, puede permitir la existencia de programas formativos que les enseñen a ustedes y que espero haya sido el, lo logrado en esta materia, pueden enseñarle a que los profesores, como ustedes, en lengua extranjera, propiamente en lengua del inglés, en formación, en este caso ustedes son en ejercicio, les enseñen a actuar, ser y sentirse como conocedores activos y agentes críticos de sus prácticas docentes y realidades educativas. ¿Qué quiero decir? Lo que hablé en la clase pasada, empoderarse como docentes. Este empoderamiento, este surgimiento debe de empezar desde los programas de formación al permitirles no solo cuestionar y resistir mecanismos de regulación y control, sino tomar las riendas de nuestras vidas profesionales para asumirnos como recreadores activos del currículo y la política en nuestras instituciones y salones de clase. Yo creo, y ya para ir terminando y cerrando, que en últimas instancias estos programas, claro que deben de infundir hábitos, habilidades y sobre todo estrategias que les permitan a ustedes de lenguas, profesores de lenguas, iniciar procesos innovadores en pro de la construcción de un saber pedagógico. Resumiendo, comprender la complejidad de la formación docente para la enseñanza del inglés es plantear su innovación a partir de proyectos educativos basados en el empoderamiento y sugerir modelos socioculturales o interpretativos culturales para permitirle a la comunidad académica e investigativa, ya no solo de inglés, sino de lenguas extranjeras, reinventarse, no solo para vigorizar sus fuerzas o refrescar sus acciones, sino sobre todo para responder el llamado que la sociedad nos hace a la educación de nosotros como profesores. Cierto es, estimados maestros, que la variedad cada vez más y más compleja demanda que las sociedades nos planteen el ejercicio de una función docente para hacernos recomendables y para poder decir que el profesorado dispone en su formación de competencias propias de un liderazgo transformacional que nos permita promover aprendizajes en nuestros alumnos, inducir el cambio, la innovación y convocar a los participantes del proceso educativo para conformar una comunidad educativa
democrática, ya les decía yo en clases pasadas, que posibilite la consistencia y coherencia de visiones, motivaciones, estrategias y compromisos de todos y cada uno de los integrantes. Enorme gusto haber podido ser su maestro. Yo espero no sea la última vez en lo que restan de la maestría. Recuerden que siempre estoy para ustedes, sea o no sea profesor. Ustedes se quedan con mi estima, mi agradecimiento por el tiempo durante esta materia y pues también con mi número telefónico en lo que yo les pueda ayudar. Maestros, buena aventura en lo que resta de la maestría. Hasta luego.